después. Sí, más gente no se va a conectar porque ahí estaba explicando Diego que saturó la capacidad del Zoom, que son 100. Así que bueno, quedaron ahí, hay 5 en la sala de espera, pero me parece que pobre. Ve que al que madruga Dios le ayuda, acá se cumplió. Mirá, los que vinieron más temprano pudieron entrar. Bueno, lamento mucho que no esté Monseñor Gustavo, a quien quiero mucho, obispo de Venado Tuerto, y le dejo mis saludos. Yo toda mi vida fui cura de Rosario, así que conozco, bueno, muy cercano a los curas y al obispo de Venado Tuerto, así que por ese lado, digamos, bueno, tenemos mucho contacto. Después, como explicaba Diego, me fui 2 años como director del CEBITEPAL, que es el Centro Bíblico Teológico Pastoral del CELAM, y fui director de la Escuela Bíblica y después también de la Escuela Teológica ahí del CEBITEPAL, ¿no? Así que bueno, y después, sorpresivamente, estando allá, el Papa Francisco me mandó venirme sin terminar los 2 años para San Miguel, para asumir como obispo aquí a San Miguel, ¿no? Pero bueno, no se pierde, digamos, lo de la palabra, al contrario, se potencia como obispo. Si bien no puedo hacer toda la docencia que quiero, igual estoy dando clase, pero de animación bíblica de la pastoral por Zoom, tuve que ser este año acá en la Facultad de Teología de Devoto. Se creó la materia animación bíblica de la pastoral por primera vez y bueno, estuve ahí en el último año dando unas clases, así que bueno. El objetivo de todo esto es decir, bueno, como me explicaba Diego, fue un poco es como dar un pantallazo, ¿no? O sea, se van a quedar todos con hambre y eso está muy bueno. O sea, de seguir profundizando, ¿no? Por ahí, si uno me dice bibliografía, yo pensé enseguida que hay un libro muy, muy clave de esto que elige. Ahí tiene 2 ediciones que escribió el padre Luis Rivas, ¿no? Sobre los evangelios, publicado acá en Argentina. No me acuerdo la editorial, pero ya hubo una segunda edición. Ahí él estudia los 4 evangelios, fue fruto de unas charlas que dio él, las 4, y bueno, quedó eso más o menos. Yo pensé que por ahí venía más o menos el objetivo de este curso. Entonces, según lo que me propusieron, para no cansar tanto, yo trataré de en 45, 50 minutos dar un pantallazo del Evangelio de Mateo. En realidad, uno en las clases le dedicaba casi un semestre, así que todo eso en 50 minutos va a ser muy, muy reducido. Encima, tengo que hacer algunas ¿cómo se llama? Precisiones por ser el primero. O sea, en este sentido, por ser el primero, voy a dar algunas cosas generales de Evangelio, le allano el terreno a los que vienen después, que a su vez me tomo el atrevimiento de recomendarlos vivamente, ¿no? Tanto a Monseñor Gabriel Mestre, somos muy amigos y también es muy, muy bueno en Biblia, el padre Marcelo, con el cual hemos hecho un largo y hermoso camino ahí en la región litoral, y después Tomasito, que ya es el maestro. Tomasito fue mi profesor, así que con el Evangelio de Juan no lo voy a pelear, porque él dice que Juan es el más importante de todos los evangelios, pero bueno, históricamente el más eclesial de todos los evangelios es Mateo, pero bueno, ustedes pelean con Tomasito el domingo, pero es mi maestro, así que bueno, se los recomiendo vivamente a Tomasito que lo sigan el próximo jueves. Así que bueno, ahora hay que hacer una Ave María para ver si esto sale bien. Ahí está. Bueno, ¿salió bien? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, muy bien, monseñor. Puede continuar. Perfecto. Entonces, bueno. Ahí está. Bueno. Ahí están, me corta esto que están, bueno, esperando la sala, pero bueno. Le decía del Evangelio, vuelvo un poquito para atrás, del Evangelio de Mateo, que es el que vamos a ver ahora. A ver, sobre todo durante el ciclo litúrgico, vieron que los ciclos litúrgicos son 3, A, B y C, y bueno, el ciclo A tenemos el Evangelio de Mateo,
que nos acompaña. Justamente este año estamos eligiendo, siguiendo el Evangelio de Mateo, ¿no? Pues siempre es bueno cada año profundizar un poco el Evangelio de los 3 sinópticos que se van repitiendo. El ciclo B tenemos a Marcos, y el ciclo C tenemos el Evangelio de Judas, de Lucas. Y después, el Evangelio de Juan está para los tiempos fuertes, sobre todo tenemos mucho en Cuaresma, en Pascua, etcétera, ¿no? Y algunas fiestas importantes no lo leemos de modo cíclico. Así que bueno, yo estoy convencido que tenemos una idea un poco del Evangelio de Mateo, porque este año lo hemos estado leyendo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es tratar de ubicar, decir, bueno, ¿dónde se originó el Evangelio? A ver, yo hago una aclaración para los que no están tan entendidos en temas bíblicos. Los Evangelios, como tal, son 4 obras anónimas. Es decir, si ustedes agarran, en ningún lugar va a decir, yo Mateo escribo esto, o lo firma. Ustedes van a las cartas de Pablo y dice, yo Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los cristianos de Tesalónica, de Corintios. Pablo escribe. O sea, los evangelios surgieron como 4 obras anónimas que en el siglo II se fueron atribuyendo, ¿no?, a distintas personas. ¿Por qué? Porque no es tan importante el autor, ¿tá?, sino de qué tratan. O sea, son como 4 miradas diferentes sobre lo más importante que es Jesús, ¿no? Y bueno, estos 4 son los que la Iglesia considera inspirados y canónicos. Y canónicos se llama porque forman parte del canon y tienen la regla de fe y tienen uso litúrgico en la Iglesia, y la Iglesia siempre los han tenido porque ve que ahí encontró expresada su propia fe. Hay otra serie de evangelios que llamamos apócrifos. Apócrifos significa ocultos, desconocidos, porque no sabemos de dónde surgieron. Algunos son concordias a la fe, otros son contrarios a la fe, pero nunca la Iglesia los metió en el canon. Como diciendo, acá tenemos la fe de la Iglesia, este es el verdadero rostro de Jesús, y no alcanza 1, sino 4 para poder verlo, ¿no? Esto es lo importante. Ahora, igualmente hoy en los estudios bíblicos, para poder entenderlo y tener cuál es la mirada propia que da Mateo, la mirada propia que da Lucas, la mirada propia de Marcos, la mirada propia que da Juan, o sea, cada uno tiene como una mirada propia, ¿no? Y bueno, para entender esta mirada, hoy se hace teología de la redacción. O sea, bueno, vamos a ver un poco quién fue Mateo, qué datos nos da el Evangelio para ver cómo está respondiendo él a algunas cuestiones de la época, de su época, y entonces en esto nos ayuda mucho a entender, ¿no? Hay un autor norteamericano que usa 2 palabras conocidas en inglés que es muy interesante, ¿no? Él habla de espejo, mirror, y ventana, window. Él dice que los evangelios tienen como una ventana a la época histórica de Jesús, porque nos cuentan hechos históricos de Jesús, ¿no? Pero al mismo tiempo, como son textos catequísticos, tienen un espejo de la comunidad a la cual escribió, ¿no? Esto está bueno, ¿no? Entonces, window, mirror, espejo, ventana y espejo, ¿no? O sea que coinciden las 2 cosas. O sea, no es intención de los evangelistas escribir solamente una historia de Jesús, sino que para ellos son creyentes, para ellos Jesús es el Señor que ha muerto, resucitado, y en Él está la salvación y es el Mesías prometido. Entonces ellos anuncian. Ahora, la base histórica la tienen, pero tienen también un lenguaje y una composición catequística porque están queriendo iluminar la vida de la comunidad. Nosotros al estudiar el Evangelio tenemos que estudiar la parte histórica, estudiar cómo Mateo lo aplica a la comunidad suya, la exégesis y después la hermenéutica, decir, bueno, cómo lo aplicamos a nuestra vida, a nuestro hoy, ¿no? Que es lo que se hace después en la homilética o los grupos de reflexión o de estudio, ¿no? O sea, digamos, creo que aclaro un poquito estas cosas para ver lo que vamos a ver. Entonces, en este sentido ha avanzado mucho los estudios exegéticos, antes se estudiaban todos juntos. Existió en los primeros siglos cristianos, él se llama Diatésaro, que escribían un solo evangelio mezclando los 4, porque lo que interesaba era la vida de Jesús. Bien, eso es legítimo y válido, pero hoy, digamos, ha habido un enriquecimiento, no es una pobreza, es una riqueza. O sea, hoy vamos a descubrir
cuáles son las características propias de Mateo, cómo Mateo ve a Jesús, cómo Mateo ve a la iglesia, que son los dos temas fundamentales, ¿no? Y después, bueno, Marcos tiene su mirada, Lucas la propia y Juan la propia. No, nunca se contradicen, se armonizan, hay algunas discordancias menores, pero digamos hay como un acuerdo, la mirada canónica lo junta, ¿no? Entonces por eso tiene un sentido estudiar cada uno, porque cada uno aporta una riqueza, y por eso la liturgia dijo, bueno, en el ciclo A vamos a estudiar Mateo, que tiene una acentuación, en el ciclo B vamos a ver Marcos, que tiene una acentuación, en el ciclo C vamos a ver Lucas, que tiene su propia acentuación, ¿no? O sea, como que cada uno nos va dando una riqueza de mirada. Entonces hoy vamos a empezar por Mateo, ¿no? Y es bueno decir, bueno, ¿cuándo surge esto, no? La mayoría hoy de los autores lo ubica en la zona de Siria, ahí está el mapita, donde existían comunidades judeo-cristianas y mixtas, ¿no? En torno a la iglesia de Antioquía, ¿no? La iglesia que sería Antioquía de Siria, ahí está. El rey Antíoco fundó un ego muy grande y fundó un montón de Antioquía. Hay Antioquía de Egipto, tenía el ego grande, pero esa es la Antioquía de Siria, está junto al río, está junto al mar, tiene una buena comunicación, ¿no? Y entonces ahí llegan los primeros cristianos cuando huyen de las persecuciones de Jerusalén y fundan una comunidad cristiana bastante importante. Dicen que Antioquía era la segunda o tercera ciudad del imperio, era una ciudad muy importante, sobre todo por su localización estratégica, tenía una vida cultural importante, por eso muchos apoyan que este sería el lugar donde fue escrito la comunidad madre, donde surgió el Evangelio de Mateo. Bien, entonces un dato surge ahí. Después vamos a ver, voy a explicar las características de esta comunidad que da razón de algunas acentuaciones teológicas que vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo, ¿no? Bien. Bueno, ahí está. Entonces, Antioquía de Siria. El autor se lo considera un escriba judeo-cristiano, ¿no? En esto, como le dije, son anónimos estos textos, ¿no? Ahora, en el capítulo 13, al final del discurso de las parábolas, Mateo, ¿qué hace? Dice lo siguiente. Dice 13:52. Todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. ¿Está? Ahí muchos ven en esto, 13:52, como que los 5 minutos de protagonismo. Bueno, ahí Mateo mandó un poquito quién es él. Todo escriba, o sea, acuérdense que los escribas era una profesión, era el que sabía escribir. Eran muy pocos en aquella época y por tanto sabían leer, y entonces lo único que se escribía y leía era la Biblia. Entonces los escribas eran los que sabían leer la palabra, la Torá, y los que la sabían escribir. Entonces él es escriba, pero estaban los escribas, con lo cual Jesús choca, ¿no? Que son de los judíos, pero bueno, este sería judeo-cristiano. Y retengan eso, ¿no? Él presenta como que el escriba cristiano tiene que sacar del cofre lo nuevo y lo viejo. Mateo es un evangelio de síntesis, después lo vamos a ver, ¿no? Por eso me parece muy importante. En segundo lugar, es un gran conocedor de las técnicas de exégesis rabínicas, que hoy se han estudiado mucho, incluso en el bíblico ya casi hay en Roma una materia específica para estudiar todo el judaísmo rabínico y las técnicas rabínicas, ¿no? Porque se formaba una forma de escribir, ¿no? Por ejemplo, de lo mayor de lo menor a lo mayor, Kol Wayomer, el todo, la parte por el todo, o sea, hay todo, tiene una serie de exégesis, son 18 reglas de exégesis rabínica, y vemos que Mateo las utiliza bastante bien, por tanto tenía mucho conocimiento. A su vez, es el que más cita el Antiguo Testamento, por eso también tiene mucho conocimiento de la Escritura y siempre quiere mostrar que en la vida de Jesús está cumpliendo la Escritura, ¿no? Por eso la relación, ¿no? Pero a su vez es catequista, él quiere hacer vivo y actual el mensaje de Jesús para su comunidad, que está viviendo alguna serie de problemas, tanto internos como externos, y entonces,
Cuando Mateo va contando la vida de Jesús, por eso ahí está el espejito, va mirando también su comunidad, ¿no? Y le tira los corners por elevación, va diciendo cosas para que la comunidad que lee la vida de Jesús aprenda cómo tiene que obrar y cómo tiene que reaccionar, ¿no? Está este tema, ¿no? ¿Cuáles serían esos problemas internos, no? A ver, en la comunidad de Antioquía hay una larga historia, ¿no? Ahí llegan los cristianos, después de ser perseguidos, y ahí comienza a anunciarse el Evangelio no solo a los judíos, o sea, sino a los paganos. Y esto es una ruptura muy grande, ¿no? Tal es así que tiene que enviar a gente de Jerusalén a ver qué está pasando, ¿no? Y sobre todo, Antioquía, para que entendamos, fue la comunidad madre de San Pablo, ¿no? O sea, Pablo los 2, 3 primeros viajes los hizo tomando como sede Antioquía, de ahí salía. Era su comunidad madre, ¿no? Y si algo caracteriza la teología de la enseñanza de Pablo es que el evangelio ya no es judío ni griego, sino que el evangelio es para todos, ¿tá? Dios ha querido ofrecer la salvación no solo a los judíos, sino abrirla a todo el que cree, ¿no? Y ya no es la raza, la condición de pertenencia, sino la fe. Entonces, tiene este tema. Y todo esto se vivía en la comunidad de Antioquía, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Pablo hablaba de esta superación de la ley, ¿no? Entonces, ya la ley, ¿cómo se supera, no? La ley. Entonces había un tema, y algunos, digamos, se pasaron un poquito de rosca después de San Pablo, entonces hicieron un frente que se llamó antinómico. Bueno, ya estamos liberados de la ley, ya, como diciendo el Antiguo Testamento, ya no tiene nada que hacer, ¿no? Entonces, después de un frente paulino, vino un frente antipaulino, digamos, ahí en Antioquía, que empezó a hablar un poco de la ley, ¿no? De la presencia de la ley. Y se creó esta tensión. Si ustedes van a la carta de los Gálatas, Pablo narra cómo ahí se peleó en Antioquía con Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro vino a ver qué pasaba y dice que mientras no estaban los judaizantes, Pedro comía con los paganos que se habían hecho cristianos. Cuando llegaron los judaizantes, los que no querían saber nada con los paganos, Pedro se tiró para atrás. Y entonces Pablo en Gálatas le dice que es un hipócrita, porque ¿por qué tú, que siendo judío no vives, quieres obligar a los cristianos a ser judíos? Bueno, todo esto terminó en el Concilio de Jerusalén, pero el gran tema de tensión del siglo I en la iglesia, o sea, a ver, la fe de Jesús, ¿hay que hacerse judío para ser cristiano? ¿O la adhesión de fe es lo que hay que hacer sin pasar por la circuncisión y hacerse judío? Cuando digo sin hacerse judío, digo hay un montón de cosas, de praxis o prácticas de judaísmo que tienen que quedar de lado, ¿no? Y esta es un poco la comunidad, como dice ahí, de carácter mixta, porque había judíos y gentiles, ¿no? Y con este espíritu misionero, de hecho, la comunidad madre de Pablo, ¿no? Entonces está ese conflicto, un frente paulino que después fue entendido mal y se entendió como que ya había que romper con el Antiguo Testamento. Entonces vino un frente que judaizante que decía, no, hay que volver para atrás, hay que hacerse judío para ser cristiano, tienen que circuncidarse, tienen que cumplir todos los preceptos de la Torá. O sea, no dejaban dar a luz. Y entonces, algo nuevo, ¿no? Y entonces viene Mateo, y por eso dice que todo escriba saca lo viejo y lo nuevo. Mateo es un evangelio de síntesis. Tiene que poner tranquilidad en la comunidad que estaba ahí friccionando, y decir, no, espera, el Antiguo Testamento en alguna de sus partes sigue. Por eso en Mateo 5 va a decir que no he venido a abolir la ley, sino a llevarla a plenitud. Pero esta plenitud supone que hay cosas que se van a dejar y hay una novedad que trae Jesús que hay que aceptar, ¿no? Entonces ahí estaba esa tensión interna en la comunidad entre los que querían liberarse totalmente del judaísmo, lo cual no es correcto, y los que querían no superar el judaísmo y que el cristianismo sea una rama dentro del judaísmo, pero viviendo todo lo propio del judaísmo. Y esa es la tensión que está ahí, ¿no? Por eso ahí habla de posturas ambiguas en torno a la ley. Por eso hay un frente antinómico que aparece también en las cartas de Pablo, como diciendo, ya estamos liberados de la ley, viva la Pepa, dijo el Pepe. Entonces hacemos cualquier cosa. No, pará, la ley y los profetas, que no cumpla la ley será el menor en el reino, ojo. Pero
En el reino las cosas son distintas. Hay una novedad, que es el amor, que es el Espíritu Santo, que es distinto, que es la vida nueva de la gracia, que trae Jesús y que renueva y lleva a plenitud lo antiguo, ¿no? Por eso Mateo quiere insistir que el antiguo se llena, llega a la plenitud con el Nuevo Testamento. Pero esta plenitud supone que ciertas cosas continúan, que ciertas cosas ya no están más, se dejan, y otras cosas se superan o llegan a plenitud. Entonces, cuando uno lee atentamente Mateo, se va a encontrar que todas estas tensiones están presentes en el texto, y Mateo, contando la vida de Jesús, tiene que dar respuesta a este problema que tiene su comunidad, ¿no? Bien. A su vez, había una especie de estamos ya en la segunda o tercera generación, ¿no? Por eso hablo del año 80, sí, se había perdido un poco el fervor del principio, entonces hay divisiones comunitarias, por eso Mateo hablará tanto de la corrección fraterna, del perdón, y sobre todo la pregunta, bueno, ¿está el Señor en medio de nosotros o no? ¿No? Entonces por eso vamos a ver que uno de los ejes de Mateo, algunos le llaman el Emmanuel, el libro donde está Dios con nosotros, ¿no? Esto me parece muy importante. Bien, también Mateo tiene una muy fuerte acentuación ética, ¿no? Nomás presten atención el próximo domingo al Evangelio, a la parábola de los viñaderos homicidas. Bueno, no dan frutos, va a sacar el reino y se lo va a dar a un pueblo, una nación que dé frutos. Mateo dice que el cristiano no es de palabras, sino de hecho, no el que me dice Señor, Señor, sino que hay que realmente, el cristianismo es vida, la fe es vida, y hay que dar fruto y hay que mostrarlo, ¿no? Se da la impresión que había algunos, Señor, Señor, pero después no hacían la voluntad del Padre, o decían voy, pero después no iban, como escuchamos el domingo pasado, ¿no? Entonces Mateo pone como buen judío, mira, los mandamientos son para cumplirlo, no para recitarlo. Entonces tiene una dimensión ética muy fuerte, pero muy necesaria en una comunidad que estaba con la baja de valores, ¿no? Y no viviéndolo, ¿no? O sea, por eso habla mucho de que esto hay que recuperarlo, sobre todo porque hay que dar testimonio, ¿no? Entonces, eso también se nota mucho, por eso Mateo hace una gran acentuación en poner en práctica los mandamientos, ¿no? Y no simplemente declamarlos o recitarlos, ¿no? Y los problemas externos, justamente se está dando este problema, ¿no? Ya en la época de Mateo, que es lo que aparece en las parábolas de estos domingos, se está dando entonces la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo, ¿no? Y entonces los judíos han echado a los cristianos, ¿no? Como herejes, ¿no? Y entonces hay toda una persecución, digamos, propiamente en el Evangelio de Mateo contra los cristianos. Por eso es tan fuerte cuando habla que la misma familia va a traicionar, ¿no? O sea, estaba generando muchos problemas de persecución y de ruptura, ¿no? O sea que digamos, después sobre todo de la ruptura de la destrucción de Jerusalén, ahí como que se acelera toda esta cuestión y entonces se generan más problemas, ¿no? Sobre todo porque después de la caída de Jerusalén, la línea que predomina en el judaísmo, que el judaísmo tenía varias líneas, el judaísmo en tiempos de Jesús no era algo monolítico, tenía varias líneas, ¿no? Y entonces justamente en el año 70, un grupo de rabinos se pone en Yamnia y organiza el judaísmo, pero es sobre todo de cuño fariseo, ¿no? Y entonces por eso vamos a ver capítulo 23, por ejemplo, tanta tensión que hay con los fariseos. Hay como una tensión muy grande porque el judaísmo se volcó mayoritariamente en la línea farisea y ahí está el choque que tiene la comunidad y él va a demostrar cómo también Jesús tuvo ese choque con los mismos fariseos y bueno, cómo tiene la comunidad ahora, ¿no? Y ahí es comunión y hay rechazo. Bueno, primero le pasó al Señor, no nos asustemos si nos pasa a nosotros, ¿no? Y eso cuando uno va leyendo el Evangelio de Mateo, también está todo este problema vigente, ¿tá? Así que bueno, está todo el tema de la discusión de las sinagogas, porque estaban la sinagoga cristiana y la sinagoga de ellos, entonces había mucha confusión ahí, ¿no? Y la pregunta que se está haciendo es, bueno, a ver,
¿quién tiene la interpretación correcta de la ley o la Torá? De eso se sabe. O sea, ¿quién es el verdadero Israel? ¿No? ¿Dónde continúan las promesas de Dios? Ese es el tema, ¿no? Entonces, las discusiones con Jesús van muchas veces por ese lado, ¿no? O sea, sobre todo en el Sermón de la Montaña, Jesús reinterpreta el Antiguo Testamento, la Torá, los mandamientos. Entonces ahí está, Jesús aparece como que da una nueva interpretación a los mandamientos antiguos y continúa la herencia de Israel, ¿no? Hay un autor famoso, Trilling, que escribió un libro sobre Mateo, se llama El verdadero Israel. Bueno, ¿cuál es el verdadero Israel? El de las promesas, el Israel de Dios que dirá Pablo, y bueno, es la iglesia que va naciendo y se va forjando, ¿no? Ese es un poco el tema. Entonces, él va a querer responder a estas cuestiones, y entonces acá vamos a entender por qué las acentuaciones que hace, ¿no? Justamente este autor, Trilling, él recomienda empezar por el final, ¿no? De un libro. En ese sentido, porque ahí está la conclusión, ¿no? Este es el final del Evangelio, Mateo 28, 18, 20, para que entendamos todo el recorrido, era un camino para llegar a esto, ¿no? Es cuando Jesús resucitado con los discípulos le dice, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos a todas las gentes, todas las naciones, o sea, no solo judíos, sino todo el mundo, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ve? Novedad, a todas las naciones, espíritu misionero, Jesús que envía a todas las naciones, el bautismo en el nombre del Padre, Hijo, la Trinidad, como revelación, enseñándoles a guardar, observar todo lo que les mando, hay que seguir cumpliendo, ¿no? Y después la pregunta, y yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación del mundo, ¿no? O sea, esto va teniendo todo un desarrollo. Jesús al principio manda a las ovejas perdidas de Israel, pero bueno, a partir de la resurrección, Jesús con eso ya abre la salvación a todos los pueblos. Y bueno, los apóstoles tienen la misión de hacer discípulos a todos los pueblos, a todas las naciones, la universalidad de la misión, ¿no? La revelación de la Trinidad, de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el cual hay que sumergir a la gente, bautizarla, y después enseñarla a vivir el Evangelio, que es lo que está al lado, ¿no? Digamos, ¿por qué dice Trilling esto? Porque, bueno, Mateo escribe después de la resurrección, año 80, pero bueno, va a ser todo el recorrido de cómo se llegó acá, pero ellos estaban viviendo ya esta apertura universal, y bueno, y estos choques justamente con el judaísmo por estas grandes novedades, tanto la apertura universal como que Jesús era Hijo de Dios y que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y después, porque Jesús está resucitado, le está diciendo a la comunidad, el Señor está presente en medio de ustedes, tienen que descubrirlo por la fe, ¿no? Entonces, digamos, el final del Evangelio nos hace entender un poco todo el proceso, ¿no? De cómo llega. Bien, entonces esto lo paso un poquito. Insisto, el tema de las comunidades misioneras, ve que estaba con gran espíritu misionero, ¿no? Entonces, claro, las preguntas que se hacían, ¿por qué la misión? Bueno, porque Jesús recibió el poder y por eso los envía, ¿no? ¿De dónde tiene el poder Jesús? Por la resurrección de entre los muertos, ¿no? ¿Y por qué fue rechazado y crucificado? Bueno, esa es consecuencia de su ministerio, estaba en el plan de Dios, pero bueno, murió, pero fue resucitado y después, ya resucitado, hace el envío a todas las naciones, ¿no? Bien. ¿Cómo hace Mateo para estructurar la enseñanza de Jesús? Ahora enseguida lo vamos a ver como una especie de índice, ¿no? La gran novedad que tiene Mateo sobre su fuente, que es Marcos, y también esto es distinto de Lucas, que lo organiza con forma, ¿ves? A ver, el material original que estaba en Marcos, y en lo que no la tenemos, pero suponemos que existió una fuente Q, que había material, Mateo y Lucas la organizan de modo distinto. Entonces, Mateo, como buen escriba, le interesa presentar a Jesús como el verdadero maestro de Israel, el que enseña ahora la verdad sobre Dios, la voluntad de Dios. Lucas, más bien, lo verán, es el peripatético, Jesús que es un maestro que camina y de camino a Jerusalén va dando la enseñanza. El contenido es el mismo, pero se pone en dos enfoques distintos, ¿no? Entonces, en el Evangelio de Mateo, Jesús aparece mucho como el gran maestro que enseña, y por eso está estructurado con 5 grandes discursos que tienen como tema fundamental el reino de Dios.
Hay dos temas clave. Entonces para Mateo es fundamental el reinado de Dios, que llama reino de los cielos. Como buen judío no nombra a Dios, habla del reino de los cielos. Y la enseñanza de Jesús, que es lo que dice al final, que hay que enseñar para ser discípulo, bueno, está estructurado en 5 grandes discursos que tienen un tema o un eje fundamental, que es el tema del reino. Ahora lo vamos a ver, pero ya lo anticipo. Primer gran discurso, el Sermón de la Montaña, Mateo 5:7. Que tenemos ahí, y bueno, ¿cómo se vive cuando aceptamos el reinado de Dios en nuestra vida? Y bueno, el Sermón de la Montaña nos habla de la relación con los demás, de la relación con Dios, capítulo 6, y la relación con las cosas, ¿no? Cómo se relaciona, cómo se vincula con Dios, consigo mismo, con lo demás y con la creación, el que ha aceptado el reinado de Dios, y ahí está el Sermón de la Montaña, ¿no? Ahora bien, este reinado de Dios tiene que ser predicado, justamente, es para todos los pueblos, y por eso en el capítulo 10 está el discurso misionero. Da las indicaciones a los discípulos de cómo deben predicar, anunciar este reinado de Dios, ¿no? En ese momento primero Israel y al final del Evangelio a todos los pueblos, ¿no? Ahora, la pedagogía de Dios, el modo de obrar de Dios en la historia no es el nuestro. Sus tiempos no son los nuestros, sus caminos no son los nuestros, ¿no? Y entonces surgían muchas preguntas. ¿Cómo es posible que todos no se conviertan? ¿Por qué si anunciamos la presencia de Dios también está presente el mal? ¿Por qué somos pocos? ¿Por qué no se convierten todos? Y bueno, esto lo responde Mateo con las parábolas del capítulo 13, que es el discurso de las parábolas, que todas tienen el reino de Dios se parece a. Entonces, depende de la respuesta de los terrenos, palabra del sembrador, trigo y la cizaña, la de la pesca, la de la pequeña semilla de mostaza, y ahí nos va presentando a través de parábolas cómo va siendo dinámico ese reino de Dios y se va haciendo presente en la historia. Ahora bien, hay una comunidad, porque el reino es esencialmente comunitario, hay una comunidad que empezaron con los discípulos y se va ampliando, que es la responsable de hacer visible y presente el reinado de Dios entre los hombres, y esa es la iglesia que nace. Por eso el capítulo 18 le llamamos discurso eclesial, diciendo, bueno, ¿cómo tenemos que vivir en la iglesia justamente para hacer esta presencia visible del reino de Dios? Por eso habla de la oración en común, con Jesús presente, del perdón, de la corrección fraterna, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿cuándo será pleno este reino? ¿En este mundo, en la iglesia? No. La plenitud del reino que se da en este mundo va a ser escatológica. Y por eso los capítulos 24 y 25, el quinto sermón es sobre el reino final, ¿no? Después del juicio son todas las parábolas que hablan del reino final, ¿no? Entonces esta es la estructura fundamental de las enseñanzas de Mateo en 5 discursos. Algunos dicen, bueno, así como la Torá, que es el Pentateuco, son 5 libros, son 5 discursos, puede ser que sea por ese lado que venga, ¿no? Entonces, y algo interesante en el Evangelio, por eso decía el tema de la praxis, de la ética, después de cada discurso hay acción, hay actividades, ¿no? Jesús anuncia el Sermón de la Montaña y después, capítulo 8, 9, acciones de Jesús. Después de cada enseñanza hay como una actividad de Jesús que va complementando y la va explicando, ¿no? Así que bueno, entonces acá le explico un poquito la estructura. Yo creo que siempre cuando uno quiere entender un libro, agarra y mira un poquito el índice del libro, ¿no? A ver qué trae el índice, ¿no? Y bueno, yo compuse una especie de índice del Evangelio porque es bueno tener una mirada general de lo que está pasando, ¿no? De cómo se va dando, ¿no? O sea, normalmente se divide en 2 partes. El Evangelio, uno habla de la acción y la pasión de Jesús, ¿no? Hasta el versículo 16-20, 16-21 entraría la segunda parte, ¿no? Ahora lo vamos a ver bien en detalle, ¿no? Con la conclusión del mandato misionero. Esto lo voy a pasar, pero digamos, hay frases que se repiten y por eso se estructura el texto, ¿no? Sucedió cuando terminó Jesús, fíjese que esos 4 versículos, 5 que pongo ahí, cierran cada uno de los 5 discursos, por eso digo, la estructura es clara. Mateo repite literalmente, y sucedió cuando Jesús terminó de
7.28, Sermón del Monte, 11.1, Sermón de la Misión, 3.53, Sermón de las Parábolas, 19.1, Sermón Eclesial, y 26.1, el Sermón Escatológico, ¿no? Ahí está más o menos, ¿no? Y después, la gran división, ¿no? A partir del momento Jesús empezó a proclamar y mostrar, como hay que dos grandes momentos, uno es de toda la vida pública, que empieza en 4.17, y otra la actividad en Jerusalén, que es la actividad definitiva que después pasa a ser la pasión. Entonces hay una doble división, ¿no? Y después esa pregunta, ¿dónde está Dios? ¿No? Fíjense que al comienzo del Evangelio se presenta a Jesús como en Emmanuel, Dios con nosotros. Al final del Evangelio se dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes, ¿no? Y algunos agregan en el capítulo 18, cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos, como diciendo, una de las cosas fundamentales es la presencia de Dios en medio de su pueblo, que en el caso nuestro ya es la presencia de Jesús resucitado en medio nuestro. Entonces, la primera parte es lo que se llama la venida de Jesús, que incluye fundamentalmente los evangelios de la infancia. Ya van a ver, Marcos no lo trae, lo traen solamente, Juan tampoco, lo traen solamente Mateo y Lucas, cada uno con una mirada distinta. Lucas más desde la Virgen, Mateo más desde San José, pero bueno, los dos con una presentación de la misma realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza? Y Mateo empieza, como empiezan varios libros del judaísmo, como buen judío, empieza con una genealogía. Y cuando la leemos en las misas es muy aburrido, pero para un judío es fundamental. ¿Por qué? Y acuérdense que la salvación pasaba por la raza. Pablo va a decir katasarx, según la carne. Entonces Jesús, para ser el heredero de las promesas, y Dios para cumplir la promesa, tiene que ser, que iban a ser hijo de Abraham e hijo de David. Entonces vamos a ver cómo hace la genealogía, ¿no? Partiendo de Abraham, después de David, toda la etapa del exilio, hasta que llega finalmente a Jesús, ¿no? Es muy judío, por eso es un escriba judío cristiano. Él demuestra que Jesús es el descendiente de Abraham, por eso de la promesa, es el descendiente de David, por eso mesiánico, ¿no? Y que se cumple esto en él, ¿no? Se lo describe con rasgos sabios como de Moisés, y también en el Evangelio se lo compara también con Moisés. De Egipto llamé a mi hijo, cuando Jesús va a Egipto se lo compara, ¿no? Entonces fíjense cómo él ve cómo en Jesús se va juntando la promesa de Abraham, de David, la sabiduría de Salomón y toda la actividad como legislador de Moisés, ¿no? Todo esto está en lo genético de Jesús, en sus antepasados, y él viene a darle realmente plenitud, ¿tá? Si bien esto es de largo explicar, o sea, cuando termina la genealogía, de golpe ya no nombra más a los padres que van engendrando, sino que de golpe dice Jesús, del cual nombra a María, de la cual nació Jesús, y después va a ser el relato virginal, como diciendo, ves que ahí está, hay una continuidad con el Antiguo Testamento, porque realmente Jesús era de raza judía, descendiente de Abraham y de la familia de David, eso está todo demostrado en la genealogía, pero de golpe nos cuenta la concepción virginal, o sea, pero en el fondo es hijo de Dios, ¿no? Y ahí está la ruptura o salto. La ruptura o salto que desde la fe hay que aceptar, ¿no? Entonces, Mateo pone, se cumple todas las promesas, pero bueno, es el Emmanuel, es Dios con nosotros, pero en sentido fuerte del término, ¿no? Y ahí está el salto plenitud que encontramos que le va a dar, ¿no? Bien, y después toma la predicación de Juan Bautista, que tiene que preparar la llegada del Señor, el bautismo de Jesús y las tentaciones, ¿no? El bautismo es muy importante porque ahí Dios realmente lo reconoce públicamente como quien es, ¿no? O sea, si cuando uno compara la versión del bautismo con la de Marco y Lucas, en la otra dice, tú eres mi hijo, ¿no? Y acá la dimensión eclesial, que siempre tan fuerte en Mateo, dice, este es mi hijo, es como que el Padre se lo presenta a todos, este es mi hijo amado en quien tengo puestas mis complacencias, ¿no? Así que estaría eso. Entonces, tenemos todos los relatos de infancia que responden a la pregunta, ¿quién es Jesús? En aquella época había que preguntar, cuando alguien se definía por su genealogía,
y por el gentilicio, de dónde venía. Por eso después Mateo va a narrar por qué se lo llamaba Nazareno, porque bueno, fue a Egipto, nació en Belén, pero fue a Egipto y cuando volvió tuvo que ir a vivir a Nazaret y por eso se llamó Nazareno. Entonces eran las dos definiciones del DNI de Jesús, ¿no? Humano, sabemos el DNI teológico que era hijo de Dios, eso también lo cuenta Mateo, pero eso ya es misterio de fe, ¿no? Bien, entonces después viene la predicación del Bautista, con la llegada del reino vienen las tentaciones, y cuando uno las lee se da cuenta que en el fondo son las tentaciones que vive la iglesia. O sea, son tentaciones de tipo pastoral y uno puede leer las tres tentaciones realmente como tentaciones para todos los tiempos y todas las épocas que tenemos en la iglesia. Porque Jesús de algún modo asume toda la historia del pueblo de Israel. Por eso va a Egipto y vuelve, va al desierto y las tentaciones. Donde Israel no fue obediente a Dios, Jesús va rehaciendo en positivo la historia de Israel y Jesús vence la tentación y es fiel a Dios. Es fiel a Dios. Bien. Después está la actividad de Jesús, insiste mucho en las condiciones del seguimiento, la actividad de Jesús, ahí está, fíjense ya el discurso de la montaña, y después las acciones. Los milagros, los gestos son los que confirman las palabras, ¿no? Facta et verba. Las palabras anuncian y los gestos de Jesús confirman realmente la palabra. Discurso misionero, que es el segundo, esto ya provoca una serie de reacciones, ¿no? Porque vemos que no es todo tan fácil como pensamos, entonces se hace el tercer discurso sobre las parábolas, capítulo 13, las 7 parábolas que están ahí, ¿no? Y después ya entramos entonces en la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Jesús va camino y ahí encontramos el discurso eclesial, que es el cuarto. Ya en Jerusalén, donde ya se da claro el rechazo y la separación entre Israel y la iglesia, y bueno, ahí se da también el discurso escatológico, después los relatos de la pasión. Así que ahí tenemos más o menos como un índice de todo lo que va diciendo o trayendo el Evangelio, ¿no? Por eso, bueno, yo por motivo de tiempo voy pasando un poquito, ¿no? Pero, digamos, él tiene que acentuar entonces la filiación de hijo de Abraham, de hijo de David, por qué nació en Nazaret, y tiene que presentarlo de ese modo. Lo presenta también como el Mesías prometido. Así que bueno, el tema de las tentaciones, por eso digo que de algún modo él representa a Israel, pero también ilumina a la iglesia con las tentaciones. Es Jesús que enseña y que va curando. Quiero pasar para ir un poquito al tema teológico. Es muy importante, bueno, esto lo toma de Marcos, que es la importancia de que los discípulos lo reconozcan como el Mesías, ¿no? O sea, es todo un esquema que hereda de base de Marcos, ¿no? Que va toda la confesión de Jesús como Mesías. Y después de eso vienen ya los distintos anuncios de la pasión, igual que Marcos son 3 anuncios que van jalando todo esto, ¿no? Donde en la primera parte, por eso decía el quiebre que hay en 16:20, 16:21, en la primera parte hablaba más con la multitud. Después que empieza ya la persecución, a partir de 16:21, entramos en un sector del Evangelio, una parte del Evangelio que Jesús se dedica más a la formación de los discípulos y al nacimiento de la iglesia, ¿no? Entonces, muy más activa la presencia de los discípulos que antes no lo era tanto, ¿no? Y este camino a Jerusalén está jalonado, y esto es el esquema que toma de Marcos, por los 3 anuncios de la pasión, donde los discípulos no lo van entendiendo, ¿no? Pero él lo mantiene porque son muy importantes. También Lucas lo va a mantener, ¿no? Y bueno, después está todo el tema de la pasión, que tiene también toda una mirada, una característica propia, ¿no? El rechazo que sufre Jesús, su actuación pública, ¿no? Y bueno, y termina después de la pasión. Para Mateo, en la pasión se vive el día de Yahvé, que era día de juicio, pero también día de revelación, y bueno, ahí se da el juicio del mundo y aparece lo nuevo que el Señor viene a hacer con la resurrección, ¿no? Ahí justamente se da el nacimiento del verdadero Israel, y por eso después de la resurrección viene
el mandato misionero donde él invita a todos a salir, ¿no? Bien. La teología de Mateo, en realidad de los evangelistas en general, es teología narrativa. Esto sería interesantísimo explicarlo, ¿no? Pero es que toda la teología bíblica es narrativa y los judíos los judíos tienen halakha, que es ley, y hagadá, que es narración. Pero en el fondo, lo nuestro es contar una historia, ¿no? El querigma es Jesús murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra salvación. Es una narración que creída con fe puede cambiar la vida de una persona. Por eso es interesante, ¿no? No esperemos, en los evangelios uno trata de sistematizar y hacer teología y sacar conceptos, pero fundamentalmente es un acontecimiento para narrar. Y al narrarlo transmite la vida que encierra, porque el evangelio es esa buena noticia que adentro encierra justamente la fuerza, ¿no? Pablo va a decir que el evangelio es fuerza de Dios, dinamiseu, es fuerza. Entonces, cuando yo cuento la vida de Jesús, si alguien la escucha con fe, se convierte porque tiene una fuerza interna, ¿no? Así que eso es importante, ¿no? Y bueno, en el Evangelio de Mateo, Jesús sobre todo vino a hacer presente al Padre, ¿no? Hablar del reinado de Dios es hablar del reinado del Padre, por eso hablar tanto de la fraternidad, ¿no? O sea, quiere hacer presente justamente que al aceptar, si yo acepto la paternidad de Dios en mi vida, tengo que aceptar que el otro es mi hermano. Entonces, por eso habla tanto de la fraternidad el Evangelio, especialmente el Sermón del Monte, ¿no? Porque si acepto a Dios como Padre, tengo que aceptar al prójimo como hermano, y entonces, ¿cómo debo vivir la fraternidad que es esencial al Evangelio? Y bueno, Mateo va a poner un gran acento en esa dimensión comunitaria fraterna que tenemos que vivir, ¿no? Es lo que Jesús nos ha traído, esta filiación divina, pero que es fraterna también, ¿no? Después que ese reinado futuro ya ha comenzado, y en la medida que yo acepto el Evangelio, acepto al Padre en mi vida y lo empiezo a vivir, ya empieza el reino de Dios a hacerse presente, ¿no? A hacerse presente. Y bueno, para Mateo Jesús es principalmente el Mesías esperado, por eso pone tantas citas de cumplimiento del Antiguo Testamento, quiere demostrarle a los judíos que el cumplimiento de la Escritura, o sea, del plan de Dios, de la voluntad de Dios, se da en Jesús. Por eso sabemos que el auditorio era ciertamente judío-cristiano, porque los quería convencer de que Jesús está en la plenitud y Él cumple las Escrituras, ¿no? Después también en Mateo es el Señor. Esto es muy fuerte porque es el Kyrios que se aplicaban los judíos a Dios, a Yahvé. Los judíos no pronunciaban el nombre de Yahvé, está prohibido, hasta el día de hoy nunca lo van a pronunciar, usan metonimias, otras cosas para no decirlo, y por eso en el lenguaje habitual o cuando se encontraban la palabra Yahvé decían Adonai, en hebreo, que traducido es mi Señor, y en griego es Kyrios Mu. Por eso el nombre de Kyrios es el nombre de Adonai, es el nombre de Dios. Por eso Mateo, cuando a Jesús lo llama Señor, sabe muy bien que le está aplicando el nombre de Adonai, de mi Señor, ¿no? Eso lo vemos en la confesión de Tomás en el Evangelio de Juan, Señor mío y Dios mío. Ahí está aplicándolo. También es el maestro, Mateo como buen escriba, le interesa decir, bueno, cómo se interpreta desde Jesús el Antiguo Testamento, ¿no? Y ahí nace el Nuevo. Entonces, para Mateo, Jesús es el doctor de la ley, el que enseña el verdadero, ¿no? Pero es mucho más que Moisés, ¿no? Eso está claro en el Sermón del Monte. Jesús se pone a la altura del yo de Dios, ¿no? Habéis oído que se dijo, no matarás, eso lo dijo Dios. Pero yo les digo, no ofendan a su hermano, no insulten, o sea que presenta a Jesús como el Hijo de Dios que viene a traer la plenitud de la ley, ¿no? Por eso es muy fuerte. Pues la filiación divina quedó muy clara en la concepción virginal, ¿no? Diciendo, bueno, fue sin haber conocido varón. Ahí explica Mateo, como buen judío, que estaban en la época de los desposorios, todavía no habían ido a vivir juntos, típico de los casamientos judíos, y bueno, quedó encinta, embarazada por el Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, ahí está el tema. A él le cuesta a José entenderlo, pero bueno, es de Dios. O sea, que el Padre fundamentalmente es Dios y Jesús es hijo de Dios, ¿no? Y por eso
la profecía de Isaías 7:14, se le pondrá por nombre Emmanuel, ¿no? Él siempre es Dios. Inmanu es con nosotros, la preposición Dios. Bueno, acá se lo entiende literalmente. Jesús es Dios con nosotros, realmente es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado que está con nosotros, ¿no? Entonces eso es una teología fuerte que presenta, ¿no? Y por eso presenta siempre que el reinado de Dios siempre es comunitario, por eso hay que hacerse discípulo, no puedo cortarme solo, tengo que ser discípulo y hermano en una fraternidad, que como dijimos es antipecadora, por eso habla del pecado, de la conversión, tanto habla de la corrección fraterna y habla del perdón, ¿no? Son las acentuaciones, ¿no? Y después, Mateo insiste mucho en la ética, o sea, pero ya no es una ley externa, sino que es el gozo de una vida nueva, interior, que me lleva a vivir con alegría, ¿no? Y esta es la ética del reino, ¿no? O sea, él toma como buen judío la ética del cumplimiento, pero el cumplimiento es respuesta a un don que Dios nos dio primero, ¿no? Entonces, cuando uno realmente recibe el amor del Padre, y bueno, ahí mismo también recibe la fraternidad, el amor al hermano, y por eso hay toda una ética, pero fundamentada en el Padre, el amor de Dios, y por eso se hace de modo gozoso, ¿no? Bien, vamos terminando entonces, ¿no? ¿Qué es lo que insiste Mateo en la ética? Si tenemos a Dios por Padre, debemos vivir como hijos de Dios y como hermanos. Ahí está concentrado todo el sermón del monte, ¿no? Vivir como hijos del Padre, vivir como hijos de Dios, ¿no? Ahora bien, si reconocemos a Jesús como el Mesías, bueno, de él recibimos la salvación, porque el Mesías venía a traer la salvación a su pueblo. Yeshua, Dios salva, ¿no? Bien. Tercero, ética de la obediencia, muy del Antiguo Testamento, pasa al Nuevo, pero acá hay una obediencia motivada por el amor, ¿no? Pero no dejamos de decir, bueno, no el que me dice Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad del Padre. Voy, pero no fue, no quiero, pero después fue. ¿Quién de los dos? El primero, porque fue. O sea, es muy fuerte la acentuación del cumplimiento de la voluntad del Padre. O sea, Dios es Padre y el cristiano tiene que hacer su voluntad como hijo. Eso es clarísimo, ¿no? Después, nuestro maestro, nosotros recibimos la ley, pero interpretada como la interpreta Jesús. Entonces uno va a leer el Sermón del Monte y va a ver que en algunos casos Jesús es más estricto. O sea, no matar, bueno, ni siquiera insulte, ni siquiera le falte el respeto, ni siquiera te burles. Exige más, sobre todo en la relación fraterna. Otra será interiorizar la ley. O sea, Jesús dice que el que comete, bueno, con otra mujer comete adulterio. Jesús dice, el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró en su corazón. O sea, el cumplimiento no es meramente externo, sino también es un cumplimiento interior, de corazón. Y otras cosas, directamente Jesús dice, no van más, ¿no? Antes se decía, amar a tu prójimo, odiar a tu enemigo, Jesús dice, no, amen al enemigo y perdónenlo. Antes decía jurar, Jesús dice, no, no juren. O sea que también algunas cosas del Antiguo Testamento, Jesús dice, esto no va más. Y da su nueva presentación, ¿no? Y bueno, en la escena final todos se arrodillan y lo adoran a Jesús. Por tanto, también significa un reconocimiento de que es el Hijo de Dios, sobre todo resucitado, que es lo que vemos en el capítulo 28, ¿no? Y después, sobre todo, lo que es la gran promesa, ¿no? Es una cosa muy hermosa del Evangelio de Mateo y lo trabajamos siempre en el Adviento cuando da el ciclo A, ¿no? ¿Qué nos promete el Señor? Que no va a salir todo bien en la vida, que vamos a ganar la lotería, que la pandemia hacemos así, se va. No. La promesa del Señor es la presencia. O sea, no estamos solos. Yo estaré con ustedes todo el tiempo hasta el fin del mundo. Clarísimamente le anuncia a los discípulos, a los misioneros, todas las dificultades y persecuciones que van a sufrir. Pero el Señor está con nosotros, ¿no? Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿no? Es como el gran mensaje que nos deja Mateo. Así que bueno, me pasé un poquitito, pero quería, como había propuesto Diego, que tengamos un ratito de tiempo para contestar preguntas, aclarar algún tipo de otra cosa que quieran hacer. Me sugería los dos Diego
me sugerían que si quieren las van escribiendo en el chat, y entonces yo voy respondiendo, ¿no? Bueno, ahí me dice que en Claretiana publicó los libros de Rivas, está perfecto. El libro de Trilling se llama El verdadero Israel, no sé si hay que buscarlo en la web porque ya es viejito, pero bueno. Pasa que fue el primero que hizo lo que se llama Redacción Geishiste, que es, al principio, insisto, se hacía más análisis histórico-crítico y no se prestaba la atención a la identidad teológica de cada evangelista. Después, que era la historia de las formas. Después vino un método de investigación que empezó a prestar atención a la teología propia de cada uno de los evangelistas, ¿no? Bueno, Trilling fue el que escribió sobre eso, Marsen escribió un libro sobre el Evangelio de Mateo, de Marcos, no me estoy acordando el de Lucas, quién fue, pero bueno, después empezaron a salir muchos libros que analizan la teología de cada uno de los evangelistas. Que le digo, siempre es una riqueza a la hora, y creo que esto hay que aprovecharlo. Así que bueno, ahí tienen el chat, quieren ir escribiendo ahí. Bien, el punto interno. A ver, sí. Uno como corre no explica. A ver, comunidad de Antioquía, ¿está? Llegan los cristianos. Aunque esta vez no puedo. Llegan los primeros discípulos, ahí, Antioquía, y de golpe empiezan a predicar también el Evangelio, con Pablo a la cabeza, también a los no judíos. A ver, no, bueno, quiero medir mis palabras para que se me entienda bien, ¿no? Y yo soy un amante del pueblo judío y del Antiguo Testamento. Pero, digamos, en tiempos de Jesús era muy fuerte diciendo, bueno, nosotros somos el pueblo elegido y los de afuera son una porquería, o sea, los paganos son nada, los paganos son pecadores, o sea, digamos, no, es inconcebible. El cardenal Martini, en un libro, pone un ejemplo de una historia, ¿no? Sería largo, pero bueno, la resumo. Madeleine de Brel fue una judía que de hecho de corazón se convirtió al cristianismo, ¿no? Y trabajaba mucho en el banlieue, en los alrededores de París, ¿no? Evangelizando con un gran compromiso por los pobres. Pero vos es que ella pensó que si se bautizaba iba a traicionar al pueblo judío, ¿no? Entonces, todos dicen, murió creyente, pero con el bautismo del deseo, ¿no? Y ha escrito, y los escritos que escribía, vos la ves que era una cristiana, pero claro, le pareció que era la época de la persecución de los nazis y que si ella se bautizaba era como que estaba traicionando al pueblo judío, ¿no? Digo esto, él pone ese ejemplo para ver lo que significa pertenecer a la raza judía, ¿no? ¿Está? Entonces, de golpe, vienen estos cristianos y todo lo que era nuestro lo comparten con otro. ¡Pará! El hermano mayor del hijo pródigo, o sea, empiezan. Entonces, en Antioquía se armó esa división muy fuerte entre los que decían que sí, después del concilio de Jerusalén va a decir, no podemos negar si el Espíritu se anticipó, ¿no? Y esa fue la gran ruptura y la gran novedad, como diciendo, bueno, por eso el final del Evangelio, hagan discípulos a todas las naciones. El proselitismo judío jamás no se te ocurra mezclarte. Los fariseos ni siquiera comas con un judío que no es piadoso, te imaginas con un pagano, ¿no? Entonces quiero que entendamos la ruptura que significa la gran novedad del Evangelio, y Pablo fue perseguido y sufrió toda su vida por predicar esto. Para Pablo el Evangelio era esto. ¿Qué es la novedad que estaba oculta? Y que Dios quería salvar a todos. Ya no hay judío ni griego, somos uno en Cristo, ¿no? Entonces esto generó una ruptura muy fuerte en la comunidad de Antioquía. ¿Y hubo errores de las dos partes? Sí. Algunos interpretaron mal esa ruptura con la ley y dijeron, bueno, ahora hacemos cualquier cosa, ya no hay ley. No, para un poquito. Todavía nos pasa hoy a nosotros, ¿viste? Algunos somos tan espirituales y dejamos, no, para los mandamientos sigue, ¿tá? Entonces Mateo va a tener que explicar que, bueno, que el Antiguo Testamento continúa, pero después se va. Se van a sorprender, ¿no? Pero esto quedó zanjado
en el año 2001. Juan Pablo II en Alemania habló de la alianza nunca revocada, diciendo la alianza con Israel, ¿no? Y se armó una polémica, y bueno, pero la Carta del Hebreo dice que ya no existe más la antigua alianza, la nueva. Entonces, el tema todavía no lo teníamos claro. Entonces, San Juan Pablo II le dice a la Pontificia Comisión Bíblica, a ver, por favor, estudien el tema. Y saca un documento gordito, lo está en la web, se llama El pueblo judío y su Sagrada Escritura en la Biblia cristiana. Repito, el pueblo judío y su Sagrada Escritura en la Biblia cristiana de la Pontificia Comisión Bíblica. Entra al sitio del Vaticano, congregaciones, congregación de la fe, ahí está la Pontificia Comisión Bíblica, documentos, 2001-2003, ahí estoy dudando, si fue el 2001 o 2003 que sacó este documento, y ahí tiene que aclarar porque había pelea. Entonces usa estas tres palabritas que yo les dije, habla de continuidad. O sea, no matar sigue siendo no matar. No robar sigue siendo no robar. O sea, a ver, hay mucha continuidad. ¿Ah? Hay ruptura, porque ya todos los sacrificios antiguos, todo el tema cultural, todas las prescripciones alimenticias, eso está en el libro de los Hechos. O sea, ya está, Pablo comía sin hacerse problema cualquier comida, se juntaban con todo, y decía, no, pará un poquito, ¿no? Entonces, todas las prescripciones alimentarias, acuérdense la visión que tiene Pedro, coma, ¿cómo voy a comer si es impuro? No declare impuro lo que Dios es puro, y bueno, a partir de ese momento, ¿no? Se declaran puros todos los alimentos. Cuando Jesús le preguntan en Marcos 7, ¿por qué tu discípulo come sin lavarse la mano? Bueno, pero dice, en ese momento Jesús declaraba puro todos los alimentos, pero sabemos que para él hay muchísimas prescripciones ya no las tenemos. ¿Tá? Entonces hay muchas cosas que se rompen, ¿no? Y los primeros cristianos tenían ese problema. O sea, Pedro, cuando vino los judaizantes, dejó de comer con los paganos, porque si vos sos judío no podés comer con paganos. Y Pablo le dice, a ver, saca las consecuencias. Jesús hizo un hombre nuevo, entonces todo eso cae. ¿Tá? Y después hay cosas que llevan a plenitud. Entonces, continuidad, discontinuidad o ruptura, y plenitud en el sentido máximo, que Jesús pone todo en el amor y está la plenitud de la ley, ¿no? Amar al prójimo es la plenitud de la ley, al Padre y a los hermanos, ¿no? Entonces, esta es la problemática interna de la comunidad de Antioquía a la cual escribe y en la cual vive Mateo. Entonces, se encuentra con un frente que quiere decir, bueno, ya no hay más ley, y al cual tiene que decirle, no, muchachos, la ley sigue, y no el que dice Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad de la ley, hay que tener que edificar la casa sobre roca, porque si no se cae. ¿Tá? Entonces pone mucho acento en el cumplimiento de la palabra. Las parábolas de estos días, la del domingo que viene, un pueblo que dé fruto, hay que dar frutos, ¿no? Ética de la obediencia, hay que cumplir la voluntad de Dios, si no, soy de palabra. Pone mucho eso. Sí, pero ojo, si vuestra justicia, que la justicia es el cumplimiento de la palabra de Dios, la voluntad de Dios, no es superior a la de escriba y fariseo, no entre en el reino. Ah, pará. Entonces, no es un cumplimiento meramente externo como los fariseos, no es un cumplimiento para que los otros me aplaudan, Mateo 6, como hacían los fariseos, que se ayunaban y deformaban la cara o ponían la moneda haciendo ruido. No. Yo cumplo, tenemos que hacer ayuno, oración y limosna, pero para que Dios lo vea. O sea, mi ayuno es para Dios, mi limosna es para Dios, y mi oración la hago en privado porque yo me encuentro con Dios. Entonces no tengo esa religiosidad externa, superficial, que tenían los fariseos, ¿tá? Sino que es distinto, es algo distinto. Entonces esta es la plenitud, la novedad que va trayendo Jesús. Entonces, esta es la problemática. Entonces Mateo tiene que hacer un gran equilibrio, que no lo encontramos ni en Marcos ni en Lucas. Por ejemplo, para los que vienen del judaísmo, le explica con un montón de citas que Jesús es el cumplimiento de la Escritura. ¿Tá? O sea, el escriba saca lo antiguo y lo nuevo. Es un evangelio de síntesis. Entonces les dice a los judaizantes, no, muchachos, vengan, se cumple acá y vengan para acá. Y a los que eran antinómicos, no, hay que tomar algunas cosas del Antiguo Testamento porque es nuestra raíz. Pablo va a decir que estamos injertados, pero no cortamos. No estamos cortados, nos cortan los pies, como dijo el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Sacar del antiguo del nuevo, cortarle las piernas. O sea, a ver, somos un tronco, ¿no? Entonces tenemos que
insertarnos en el tronco, pero de un modo espiritual, ya no físico, por tanto ya no vale la raza, ya no hace falta la circuncisión, todas las peleas que tiene Pablo con los Gálatas porque se quieren circuncidar, digo, no sirve. O sea, la circuncisión era el signo de pertenencia al pueblo elegido. Ahora el signo de pertenencia al pueblo elegido, ¿cuál es? La fe y el bautismo. Y entonces, todo el que cree que Jesús es el Señor, la fe se bautiza y ahí ya pertenece al nuevo pueblo de Dios, que ya no es solo la raza judía, sino que es todos los que creen y se bautizan y siguen a Jesús, todos los discípulos, ¿no? Entonces, estas son las tensiones que se vivían en la primitiva iglesia, ¿no? Después lo que decía antes, a nivel externo, ya para esa época, los primeros cristianos eran todos judíos, ¿tá? Entonces, de golpe, que te expulsen de tu propia familia, y bueno, esos vivían los primeros cristianos que eran judíos, que se hacían cristianos. Yo calculo que a Pablo, bueno, aparece un sobrino de un hijo de una hermana, pero me parece que no lo saludaron más a Pablo, porque una vez que se convirtió, o sea que me parece que, digamos, entonces por eso también estaba este problema con la sinagoga sobre quién tenía la interpretación de la ley. Entonces vos vas a leer el Evangelio, el capítulo 23 de Mateo, y te va a encontrar con que Jesús escribe y fariseo hipócrita, sepulcro blanqueado, le dice de todo. Porque está expresando la tensión, primero porque lo eran, la verdad que se la merecían, ¿no? Pero también expresa la tensión que estaba en la primitiva iglesia, que los expulsaban de la sinagoga, etcétera, ¿no? Entonces, estaba mucho esa tensión interna de ruptura con el judaísmo, ¿no? Que la vamos a ver en los evangelios de las parábolas de estos días, los viñadores homicidas, el domingo que viene está esa ruptura, ¿no? Y después los invitados al banquete dicen que no, invito a otro y ustedes, bueno, se la perdieron. O sea, ahí expresa toda esta ruptura que está viendo, o sea, de que están haciendo, ¿no? La fe cristiana como algo nuevo y separada del judaísmo, ¿no? Así que bueno, y otra cosita, que es el final de los tiempos, habrá un final, es personal, ahí. ¿Cuál es la razón por la que Jesús no dejó evidencia escrita de su obra? Bueno, no, Jesús no escribió nada, Jesús predicaba, pero es que la escritura no era muy común en aquella época. Y generalmente era al dictado, por eso, más bien los evangelios. Jesús predicaba, porque la palabra es con su vida, con su ejemplo y con su palabra. Y bueno, la comunidad recogió esas palabras y las fue poniendo por escrito. Y así surgen los evangelios, ¿no? ¿Por qué Mateo dice felices los que tienen alma de pobre y felices los pobres? Bueno, ahí está el judaísmo, ¿no? O sea, la matriz judía, para el Antiguo Testamento, el Salmo 37 sobre todo, o sea, es una expresión más semítica, ¿viste? Alma de pobre, como diciendo, para el judío lo importante es la pobreza de alma, o sea, la humildad, ¿no? Lucas, que escribe más en una cultura más rica como era la griega, dice los pobres directamente, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? O sea, para Mateo está hablando de los pobres de Yahvé, ¿no? Que son los Anahuim, que son los que salen del exilio y tienen su fe y su confianza en Dios. Entonces, felices los pobres de espíritu son aquellos que tienen toda su confianza en Dios, los que no son autosuficientes, los que no son soberbios, ¿no? Entonces, Mateo tiene muchas expresiones, como le dije, Mateo solamente en la parábola del domingo, sino habitualmente todas las veces dice reino de los cielos. Los otros evangelios dicen reino de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no se lo puede nombrar. Entonces dice reino de los cielos para presentarlo eso, ¿no? Así que bien. El documento de Juan Pablo II en realidad es de la Pontificia Comisión Bíblica. Se llama El pueblo judío y su sagrada escritura en la Biblia cristiana. Y justamente tiene que dirimir esta pelea y decir, bueno, a ver, si el antisemitismo es cristiano, porque sí, porque no, fue muy actual ese documento por un montón de temas, ¿no? Está muy bueno porque hace una síntesis teológica del Antiguo Testamento muy interesante, ¿no? Bien. En los problemas mencionados, ¿Mateo es el único que busca respuesta? No. Pablo en sus cartas está todo el tiempo dando respuesta al mismo problema, ¿no? También hay una vinculación ahí por la comunidad de Antioquía. Pero, por ejemplo,
en Lucas no vamos a encontrar a lo mejor tanto problema, más bien los fariseos aparecen como personajes simpáticos, ¿viste? El mismo Poncio Pilato, o sea, digamos, hay como acentuaciones, digamos, pero estos problemas están más marcados o más presentes en el Evangelio de Mateo, que como lo vemos después que en Lucas y en Marcos. Cuando vean los otros van a ver que cada uno tiene una acentuación o una mirada distinta, ¿no? O sea, a ver, lo que yo le dije, Mateo nos cuenta la verdadera historia de Jesús, ¿tá? La ventana, es una ventana a esa época, pero como él es catequista y a él le interesa que la vida de Jesús sea significativa para sus hermanos de su comunidad de Antioquía, él la cuenta y va tirando mirror, espejo, va viendo algunas cositas y va tirando cosas para que los cristianos la actualicen esa palabra, ¿no? O sea, no, insisto, no hace una biografía histórica de Jesús, cuenta un Jesús vivo y presente en la comunidad, ¿no? Porque es catequista, no es historiador. Entonces cuenta la vida de Jesús, pero una vida del Señor que está presente y actuando en medio de su comunidad, ¿no? Ese era un poco el tema. Después preguntan acá, Mateo nos muestra que la ley planificada, que es Jesucristo, es una superación por elevación y no por negación de la antigua alianza. Hay dos cosas, claro. Es plenitud. A ver, vaso. No se ve porque tomo agua, pero bueno, hasta acá hay agua, ¿está? Esto es el Antiguo Testamento. Yo lleno el vaso, pleró, el verbo pleró es llenar, plenitud. El antiguo está, sí, pero quedó diluido con todo esto. O sea, es algo distinto, es algo nuevo, sí. Entonces, en parte, algunas cosas se dejaron. Todo esto que faltaba llenar, el Evangelio llena. Y algunas cosas que no. Por eso digo, están las tres cosas. Fue todo el tema de la primitiva iglesia diciendo, bueno, si usted lee la carta, por ejemplo, que está al final de Hechos 15, hubo un concilio, el primer concilio para debatir, bueno, a ver, ¿cómo es esto? Hay que hacerse judíos, somos cristianos. Y entonces ahí se debate y trata de decir, bueno, le pedimos, aceptan que el Espíritu Santo ya se dio a los paganos, que la apertura a los paganos es de Dios, que es el nuevo plan de Dios, que ese es el Evangelio. Pero bueno, había cuestión de que algunos judíos se escandalizaban, entonces le piden, bueno, pues no coman la carne inmolada a los ídolos, viste, que comían los paganos, le piden 2 o 3 cosas, no queremos ponerle más cargas, ¿no? Como diciendo lo mínimo. O sea, pero no fue fácil ir discerniendo, haciendo un discernimiento de que sí, que no. Y por ejemplo, el gran tema cultural de esta época, o un poquito después, la carta a los hebreos, porque alguien tuvo que sentarse y decir, bueno, a ver, ¿cuál es el culto cristiano? ¿No? Y entonces, bueno, ¿por qué? Porque Jesús era la tribu de Judá, no era la tribu de Aarón, o sea que no era sacerdote, o sea que no había un culto sacrificial. Y entonces la carta a los hebreos hace una teología del sacerdocio de Jesús que lo que ofrece es su propia vida, es un culto existencial. Romano final, ¿no? Este es el culto agradable, ¿no? Buscar lo bueno, lo que agrada, lo perfecto, ¿no? Eso es un poco el tema. Entonces hubo que hacer. Después nosotros hacemos la Eucaristía, pero como actualización del culto existencial, de la entrega de Jesús. Por eso dice la carta de los hebreos, el sumo sacerdote entra y sale, pero él, pumba. No, Jesús puso todo ahí. Entonces ve que tuvo, digamos, pero y bueno, como no encontraban sacerdocio, bueno, fue una época de Melquisedec. Entonces, bueno, es distinto. Jesús tiene un sacerdocio de Melquisedec, no de Aarón. Y nosotros hacemos más el culto sacrificial y el culto de animales y el culto de todo eso, ¿no? Hoy justamente para los judíos, pues ya terminó, era el día de Yom Kippur, el día del perdón. Era el día que el sumo sacerdote entraba al santo de los santos cuando estaba y rociaba con la sangre de los corderos y pedía perdón, ¿no? Bueno, el día de la expiación. Bueno, Pablo va a decir en Romanos 3 que esa expiación, Jesús fue hecho caporet, dice, es el propiciatorio, ¿no? La sangre de Jesús entró de una vez para siempre y bueno, nos alcanzó definitivamente el perdón. Entonces cada vez que celebramos la Eucaristía estamos celebrando que Jesús ha perdonado todos los pecados, lo que llama la redención objetiva, que después hay que apropiársela, ¿no? Digo porque esto es un poco el conflicto que estaban dando, por eso digo, el esquema es
continuidad, discontinuidad o ruptura, plenitud. Ahí lo presenta el final del documento, presenta eso como síntesis. Ahora después hay que ir hilando cada caso. Jesús en el Sermón de la Montaña nos da algunas claves. Como les dije, algunas cosas que el amor al prójimo es más exigente, en otras interioriza, ya adulteró en su corazón. Entonces, a ver, no vale el cumplimiento externo, tiene que ser una adhesión de corazón, al sí o al no, ¿no? Y después otro Jesús dice ya nomás, no juren, no odien al enemigo, ámenlo, perdónenlo. O sea, hay cosas Jesús que va trayendo como cosas nuevas, ¿no? Y esto es lo que va presentando el Evangelio de Mateo, sobre todo justamente porque está en esta disputa, digamos, contra los escribas judíos. Y entonces hay como una disputa legal, a ver, bueno, ¿quién interpreta correctamente la ley, ¿no? Ese es un poco el tema de Mateo que está muy, muy presente, ¿no? Por eso él va a presentar entonces estos 5 grandes discursos, como diciendo, bueno, acá tenemos toda la novedad de la llegada del reinado de Dios y cómo hay que vivirlo, ¿no? Así que bueno. Acá hay otra pregunta. ¿Cree usted que la Iglesia puede incorporar algunos de los libros apócrifos a la Biblia? ¿En poder de quién están estos libros? Bien, hay mucho mito. A ver, ya no. El canon de los libros se cerró. La Iglesia lo fue actuando y en un momento que, a ver, la Iglesia define cuando hay discusión. Si no, uno vive su fe tranquilamente. Con el tema que Lutero tomó el canon de la Biblia hebrea y no el canon de la Biblia griega, surgió todo el tema de, bueno, cuáles son los libros inspirados y canónicos, ¿no? Y entonces, ahí saltó el tema de que el Concilio de Trento fue el que definió en 1500 cuáles son los libros inspirados y canónicos. ¿Mm? Así que ahí ya quedó y quedaron estos 4. Como le dije, ¿por qué la Iglesia eligió esto? Primero, el criterio de fe. Vio que estos 4 evangelios, a ver, la Iglesia primero existe, Jesús primero existe, predica, da a su Iglesia todo, la Iglesia lo vive, ¿no? Y cuando se transmite oralmente la predicación apostólica, y cuando empiezan a morir los testigos oculares, los apóstoles, se ven la necesidad de poner por escrito. Lo que antes era tradición oral, ponerla por escrito. Ahí es donde sale entonces primero el Evangelio de Marcos, después el de Mateo, después el de Lucas, después el de Juan. ¿Tá? Y la Iglesia ya en el siglo II, San Irineo ya empieza a decir, bueno, esos son los 4, San Agustín ya se pelea con algunos herejes diciendo estos son los 4, San Jerónimo, o sea, desde siempre estaban estos 4 evangelios. Después, como hay cosas que no dicen los evangelios, ¿no? ¿De dónde sale la Virgen? ¿Cuáles eran los padres de la Virgen? ¿Cómo le fue el viaje a Egipto? La imaginación popular, que es folclórica, empezó a escribir evangelios apócrifos. Insisto, yo los he leído, la mayoría están en Alemania y en un instituto, ¿no? O sea, otros están en el Cairo, en Egipto. El famoso de la película, ¿cómo se llama? Estigma, es toda mentira. En la película Estigma ponen un cardenal escondiendo rollo, mentira, está en el Museo de Alto Egipto del Cairo. Ahora, otros evangelios, digamos, de entrada hubo comunidades que se abrieron, de tipo gnóstico, herética, y cada comunidad generó su propia literatura. Bueno, estos son los apócrifos heréticos, que también están por todo, y se puede conseguir. Ya está la conseguí en PDF, todo el Evangelio apócrifo, ¿no? O sea, la Iglesia no lo esconde ni nada que ver, están por ahí. Algunos, insisto, nosotros, por ejemplo, que los padres de la Virgen se llamaban Joaquín y Ana, lo sacamos del Evangelio apócrifo, porque está ahí la historia. Hay muchas cosas que están sacadas de los Evangelios apócrifos y forman parte de nuestra piedad popular, digamos. Pero, digamos, eso sería un poquito el tema de los apócrifos, ¿no? Por eso, como son ocultos y hay todo este mito que uno escondió, en realidad, desde el vamos empezó a decir, la Iglesia siempre tiene el criterio de fe, después el criterio de apostolicidad, porque tenía que estar vinculado con la predicación de un apóstol, ¿no? Por eso Marcos, van a ver, está vinculado a la predicación de Pedro, Mateo sería Leví, apóstol, Lucas con Pablo y Juan. Entonces, por eso, ¿no? Y el tercer criterio de canonicidad es el uso litúrgico.
O sea, la iglesia desde siempre fue usando estos 4 evangelios a través de la liturgia, ¿no? O sea, por eso el canon, algunos ponían la carta a los hebreos, otros la sacaban, uno ponía el Apocalipsis, otros lo sacaban. Algunos textos fueron costando entrar un poquito. Pero después, bueno, finalmente ya quedó como el canon completo, ¿no? El mayor problema se daba en el Antiguo Testamento. Entonces, el libro del pueblo judío, Sagrada Escritura, lo explica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un canon hebreo, que es el que usaban los judíos en Jerusalén, ¿tá? Pero en Alejandría de Egipto se tradujo la Biblia al griego, ¿tá? La famosa Biblia de las 70. Y metieron otros libros que no estaban en el canon hebreo. Entonces, nosotros tomamos el canon griego porque los primeros cristianos usaban el canon griego y tomamos todos los libros. Los otros, los protestantes, Lutero tradujo directamente del hebreo y se quedó con el canon hebreo. Entonces, pero no cambia el dogma, digamos. Entonces, ellos le llaman deuterocanónicos y bueno, por eso dice con deuterocanónico con la Biblia protestante. Entonces, falta el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de los Macabeos, parte del libro de Daniel, ¿viste? Son sabiduría, por ejemplo, que no están. Son libros del Antiguo Testamento que estaban en la Biblia griega y no. Entonces ahí vino el lío del canon. Pero con el Evangelio nunca hubo problema, con los 4. Siempre estuvieron los 4 ahí. O sea, siempre los 4 evangelios canónicos, insisto, tenés San Ireneo, San Agustín, San Jerónimo, desde siempre eran los 4 evangelios. Algún problemita tuvo la carta a los hebreos, porque, bueno, es un problema, no es de Pablo, no es una carta, no lo veo como esto, es un problema. La metieron con el Corpus Paulino, pero es una homilía, no tiene el formato carta, ¿viste? Y después el Apocalipsis, en las iglesias orientales le tenía un poquito, y alguna vez entró y salió y quedó. Bueno, así que ese era un poquito el tema de cómo se fue armando el canon, pero con los 4 evangelios no hay ninguna duda. Los apócrifos, por eso, algunos vos los puedes leer, la Natividad de María, son muy interesantes, te dan mucha devoción, si querés, poco de historia. Y otro, el Evangelio de Judas, por ejemplo, que hace unos 10 años fue un boom porque se encontró una copia y Estados Unidos, el Discovery Channel hizo toda una historia. Pero es un evangelio gnóstico, ahí Jesús le agradece a Judas que lo mató porque al matarlo le liberó de esta existencia terrena que el cuerpo es malo. Bueno, los gnósticos dividían el alma y el cuerpo el alma era buena, el cuerpo era malo, muy, muy dualista. Y entonces escribieron un evangelio cambiado, ¿viste? Cambiado, digamos, de cosas, ¿viste? Eso. Después está el evangelio de Tomás, que también yo en las clases de los chicos se los daba, y ahí se ve, por ejemplo, a ver, la parábola de la pesca, dice así el Evangelio de Tomás, que el reino se parece a una red que tiró y sacó toda clase de peces, ¿está? ¿Se acuerdan? Esto está igual, pero después dice, pero que el pescador agarró los peces gordos y lo otro lo devolvió. Eso dice el Evangelio de Tomás. Ahí te ve, el gnóstico se queda con los peces gordos y lo otro lo devuelve, ¿ves? En cambio, el otro evangelio, el reino se parece a, digamos, la universalidad del reino, ¿no? Entonces ahí aparece, por ejemplo, después hay otra cosa muy, bueno, ahí los seminaristas se reían cuando les contaba, pero está literal, el Evangelio de Tomás también, primero que no es un evangelio porque no es una narración, son como 100 y pico dichos. Entonces no es narración, ¿no? Son todos dichos, frases. Logios le llama. Entonces no hay una narración como en Mateo que comienza con un nacimiento y son una serie de dichos, por eso digo parábolas, así, pero no hay una narración, ¿no? Y por ejemplo está el tema de María Magdalena, porque hay una escena en que Pedro le cuestiona a Jesús que María Magdalena, hay un dicho, dice, ¿por qué, Señor, María Magdalena nos sigue? Si ella es mujer y no varón. Entonces dice que Jesús la convirtió en varón para que pueda ser discípulo. Así que mira, ya el transformismo empezó en aquella época. Así que, sí, fíjate, eso es el evangelio apócrifo, entonces nunca va a tomar eso. Por eso digo, el evangelio de Tomás, y después son todos mucho más tardíos, ¿eh? O sea, acá ponemos en Marcos, se lo va a explicar, los años 70, 80 Mateo, 90 y 100 Juan, ¿viste? Estos son todo el siglo, fin del siglo II, siglo III, siglo IV.
son siempre muchos más tardíos los evangelios apócrifos que los canónicos. Pasa que, bueno, siempre la gusto por lo nuevo, la novedad, pero la Iglesia nunca lo ocultó, simplemente, te digo, de los que aportan cosas buenas, tomó datos. Y cito, los nombres de San Joaquín y Santa Ana, el nombre de Longinus, el que le dio la lanzada, el nombre de Buen Ladrón, todos esos datos están todos en los evangelios apócrifos. Son folclóricos, por eso te digo. Jesús iba con María y José en el burro y las palmeras en Egipto se le inclinaban y adoraban, ¿viste? Tanto, digamos, que son así, pues no son católicos, son catoliquísimos algunos, ¿viste? Por eso te digo que después, bueno, la vara de José, ¿por qué la Virgen? La Virgen se le había dado a custodia al templo, la tenía José. Dice que la Virgen llegó, llegó la época que era mujer ya, y entonces, bueno, se sortearon la vara, y José, que era viejo, agarró, le floreció, y entonces se la llevó a su casa. Bueno, digamos, tratan de dar folclóricamente explicación a cosas que no están explicadas en los canónicos, pero a lo que es a la fe no afectan nada. Pues digo, no es eso. Y después sí, hay otras cosas. Hubo herejías, estas gnósticas, distintos tipos de herejía, y cada grupo herético armó su propio evangelio, lo escribió, digamos, según sus propios criterios. Y esto generó división, digamos. Bueno, la Iglesia no lo aceptó porque son de otra fe, ¿no? En este sentido, bueno, no. Bueno, hablamos mucho, viste, son todos temas de introducción a la Biblia, yo los manejo, pero ¿qué tiempo difícil lo de Jesús y los primeros? Bien, acá hay una pregunta no bíblica, sino bueno. Dice, pienso en nuestro país, la famosa grieta y lo difícil que es lograr la unidad, ¿será que cuesta ver a Cristo viviente? Y bueno, ahí está un poco el tema. Como cristianos, tenemos que superar esto. Ahora, si Dios quiere, el próximo domingo, falta poco, el Papa va a sacar una nueva encíclica, Fratelli Tutti, hermanos todos, en la línea de San Francisco, reforzando mucho este tema de la fraternidad, ¿no? O sea, que creo que es una cosa que va a venir. Ahí me preguntan, ¿el Evangelio de Tomás podría estar basado en la fuente Q? Algunos lo identifican, pero, a ver, esto es interesante. Cuando se comparan los tres sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, encontramos que Marco es la base, es como el esqueleto todo, ¿no? Y todos siguen el esquema narrativo de Marcos. Y le añaden cosas. Entonces, los estudiosos dicen, es claro que tanto Mateo como Lucas tenían a Marcos como base. Cuando escribieron su evangelio, tenían posiblemente a Marcos como base. Pero hay cosas que aparecen en Mateo y aparecen en Lucas que no están en Marcos. Y que son tan parecidas, ¿no? En Mateo y Lucas, que voy a decir, bueno, o se copiaron uno a otro o los dos tuvieron una fuente en común. Bueno, la mayoría de estudiosos dice, sin duda tenían una fuente en común de la cual tomaron estos datos y cada uno lo incorporó de modo distinto a su evangelio. Esa fuente no existe. En alemán, Quell es fuente, por eso fuente Q es como decir fuente F. O sea, pasa que el alemán es Quell, ¿no? Entonces, le pusieron fuente. Sería como diciendo, no tiene nombre. Entonces, ha habido un montón, hay algún chanta la vende, bueno, perdón, no fue chanta, pero bueno, algún científico no tan con poco escrúpulo, se tomó el trabajo de reconstruirla y venderla y engañar a la gente, porque acá está la fuente Q. La fuente Q no existe. Hay un exégeta español que dice, cada biblista, dice a la mañana antes de empezar, dice, tiene que repetir como un mantra. La fuente Q es una hipótesis, la fuente Q es una hipótesis. Es una hipótesis, no existe, ¿no? O sea, hay es una construcción mental. Es muy probable que haya existido, porque vos ves que Mateo y Lucas citan frases iguales, y es muy difícil que la tradición oral las traiga literal. Entonces es posible que haya existido eso. Ahora, en la realidad concreta, palpable, no existe. Marco existe, pero la fuente Q no se conoce.
Y algunos la identifican con Tomás, pero no tienen excusa, porque es una hipótesis también, no tiene mucho fundamento, ¿no? Si Tomás, por eso el Evangelio de Tomás sí trae otros dichos, como diciendo, bueno, se ve que en la composición de los evangelios lo que nos dicen, como que, digamos, se iban tomando frases, se iban recopilando dichos de Jesús, parábolas, y bueno, en algún momento se sentó Marcos, se sentó Mateo y su comunidad, Lucas y su comunidad, y escribieron. Es un poco el tema. Y hacen uso de las fuentes, pero bueno, lo que nos llegó a nosotros, el Evangelio, ahí como está ahora. Entonces hay un trabajo de decir, bueno, ¿quién le copió a quién? Viene, vale un poquito, pero tampoco es... A veces es útil, es lindo cuando vos comparás. Entonces vos tenés, ¿por qué Marcos dice esto y esto está acá? ¿Qué sé yo? Ahí. Por ejemplo, una perlita. Normalmente Marcos tiene 16 capítulos, Mateo 28, o sea que hay mucho más material sobre Jesús en Mateo que en Marcos, ¿no? Ahora, por eso es raro que Mateo saque algo, más bien incorporó todo lo que pudo de Marcos. Ahora, por ejemplo, en las parábolas, los autores notaron que hay una que falta, que es la parábola del grano que crece por sí solo. Dice que el reino de los cielos se parece a un agricultor, un sembrador que tiró la semilla y bueno, se quedó quieto, ya duerme, descansa y la semilla va creciendo por sí sola. ¿Tá? Bueno, claro, posiblemente le haya dicho Jesús y estaba ahí, pero Mateo dijo, yo en mi comunidad tengo estos vagos que no quieren cumplir la palabra. Yo les pongo esta parábola y le estoy dando letra para que hagan la plancha. Entonces, dicen los autores, no va con la teología de Mateo, dijo, esta parábola mejor la dejo porque le estoy dando letra a los que piensan que hay que hacer la plancha, ¿no? Que había un grupo ahí antinómico, anti-ley, que decía, bueno, ya está, Jesús nos salvó, hagamos la plancha. Y Mateo, no, Mateo, muchacho, no el que dice Señor, Señor, sino que cumple la voluntad de Dios. Entren por la puerta estrecha, no por la ancha. O sea, Mateo le quería poner, digamos, exigencia desde el amor a su comunidad. Entonces, fíjate, ahí vos podés comparando Mateo Marco y Mateo, pues sí, bueno, ves, podés entender los motivos por los cuales no puso esto o algún otro texto que sacó. Digamos, normalmente se estudia también el griego de Mateo es mucho mejor que el de Marcos. Marcos claramente es un judío que no sabía griego, entonces pensaba en otro idioma, calculamos arameo y escribía en griego, pero su conocimiento de griego era muy pobre, por eso los estudiosos en griego agarran Marcos y se enojan porque escribe. Tiene una sola oración subordinada en todo el Evangelio, es todo, y es muy, muy Watusi, muy, viste, como alguien que no domina el idioma. En cambio, en Mateo y en Lucas lo vamos a ver mucho más corregido el lenguaje y estilística también, ¿no? Y la teología también va dando, es un poco eso. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya son las 10 menos 20, por eso nos repasamos, pero bueno. Para leer la Biblia se comienza siempre por los 4 evangelios, después por los hechos. Oh, la pregunta del millón, esa. Uno aconseja siempre empezar por el Nuevo Testamento porque es más accesible, ¿no? Y por ahí aconsejan algunos que para el antiguo, por ahí empezar por los sapienciales, que son más cercanos, por los libros históricos. Bueno, eso es todo un tema. Eso se lo preguntan al padre Tomasito, que él era el profesor de introducción de la Biblia. Así que bueno, ahí me piden que les dé la bendición. Bueno, fue un gusto, espero no haberlos aburrido. Espero que haya sido sabor a poco, le dio un pantallazo y que bueno, que les quede hambre de seguir estudiando, de seguir profundizando. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que descienda sobre ustedes y los acompañe esta noche la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que descansen en paz y bueno, muchos cariños a todos. Y de modo especial a la querida diócesis Venado Tuerto, a Diego, a los 2 Diegos que han colaborado, lo vi al padre Silvio por ahí, que estaba por ahí, así que también un cariño al padre Silvio, no sé si estuvo el padre Diego, el Puma o algún otro más, muchos cariños a todos, y a todos los amigos de Venado Tuerto. Muchas gracias.
Muchas gracias, padre. Bueno, Gracias, padre. Algunos no pudieron entrar, quedaron afuera. Pero bueno, lo vamos a repetir por el Facebook de un grupo de Emaús y también de la diócesis de Venado Tuerto. Muchas gracias, Monseñor. Saludos y cariño de Mar del Plata. bueno, qué gusto.